Hola, hola, un saludo a todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katy Palma y esto es Katy de Viaje a tu Destino en un clip. Hoy estamos en Checkpoint Charlie, pero el video no va a ser sobre este lugar porque ya yo hice un video sobre esto y lo pueden encontrar en la información que está aquí arriba. Hoy vamos a ir al último tramo del muro de Berlín, que se encuentra en lo que era antiguamente la Gestapo. Así que, let's go. ¿Cómo llegar? Para llegar a este sitio debes subirte al tren, mejor conocido acá como el U-Bahn. En esta ocasión nosotros utilizamos la U6, que dependiendo de donde te encuentres puede ser en dirección al Tegel o al Merindorf, y te bajas en la estación Kochstrasse Checkpoint Charlie. No sin antes recordarte que debes comprar el ticket antes de subirte al tren y convalidarlo. Luego, al salir de la estación debes caminar a mano izquierda justo donde está la esquina del Café Einstein, unos 6 minutos aproximadamente. ¿Qué ver? La cicatriz de Berlín, como ya te lo he mencionado anteriormente en mis videos, es la marca que indica que por ahí pasaba el muro. Y ya estamos aquí en la topografía del terror. Lastimosamente no podemos entrar ahorita porque estamos en tiempos de coronavirus y, como pueden darse cuenta, está cerrado hasta aproximadamente el 30 de noviembre. Les explico rapidito. Esta es una parte donde se encuentra el muro de Berlín en original. Por eso es que decidimos grabar la tercera parte o la última parte del muro de Berlín acá. Como no podemos entrar, yo les voy a dejar colgado algunas imágenes y videos que fueron tomados antes del coronavirus, y vamos a hacer un recorrido pero por el lado de afuera, para que ustedes sepan. Este es un importante espacio del muro, ya que aquí hay una exhibición bien interesante sobre los sobrevivientes del Holocausto, de la Guerra Fría. Aquí hay algunas imágenes de Hitler, y a mis espaldas, como esto que ven acá, se encuentra la Gestapo. ¿Qué es la Gestapo? Era la antigua oficina de espionaje que utilizaba Hitler y sus acompañantes, sus amigos, para encargarse de investigar a los judíos, a los alemanes, a los rusos, a todos aquellos que estuvieran en contra de él, ¿no? Y quizás, como dato curioso, yo podría decir que por esa razón algunos alemanes, no todos, no les gusta tener ningún tipo de redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, porque quizás tienen un poquito eso de lo que ocurría antes, pues, de esas investigaciones, claro, todo eso que se vivió durante las guerras, la Guerra Fría, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, y pues pienso yo que es por eso. Y aquí, bueno, funcionaba esa oficina de espionaje. También algo bien interesante es que todas esas películas hollywoodenses que nosotros vemos en la televisión o en el cine, y las películas de Disney que hablan sobre el espionaje, como una de las que más me recuerdo así, la de Dick Tracy, todas tuvieron su base aquí en Alemania, en Berlín, gracias a esto que vemos acá, la oficina del espionaje. Y como pueden ver, allá está parte de lo que queda el muro. Así que, let's go. ¿Qué hace la gente? ¿Ah? ¿Qué hace la gente? Le arranca pedacitos al muro de Berlín como para llevárselos de recuerdo. Y por esa razón es que está así enrejado.
que no puede uno pasar por ahí, pero ¿qué te puedo decir? Este lugar es un museo al aire libre que se ubica en la Niederkirchenstraße 8 y donde puedes encontrar una amplia exposición en alemán e inglés sobre las instituciones que causaban terror en la población, como la SS, las víctimas del nacionalismo, el final de la guerra y la posguerra, entre otras exposiciones. Si desean más información, pueden buscarla en internet como la topografía del terror en Berlín. Como ustedes pueden darse cuenta, en la parte de abajo del muro hay como una especie de lámina de cemento, que eso se lo reconstruyeron al final como para reforzar el muro, el primer muro, ya que los alemanes se dieron cuenta que cuando pusieron el primero era como muy fácil de destruirse, y esto se lo pusieron para que reforzara y cuando se cayera pues como que se balanceara hacia adelante, hacia atrás y no cayera tan fácilmente el muro. Me encuentro en un museo que está cerca del muro de Berlín, en el Wilhelmstraße. Muestran una pequeña exposición de lo que fue la construcción del muro de Berlín y de lo que se vivió durante la época de la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, sobre los nazis. Que recordemos que esto fue un acontecimiento bien importante que marcó la pauta y la diferencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aquí podemos observar que hay varios turistas. Si hablo un poquito bajito, disculpen, pero es que no puedo hacer mucha bulla. Aquí vemos algunas exposiciones de lo que fueron los personajes políticos que participaron en esta Guerra Fría, que fue la llamada Guerra Fría, tanto nacional como internacional. Los socialistas, los nazis, los democráticos, todo. Una pequeña exposición para todas aquellas personas que les interese y quieran aprender un poco sobre la historia de Berlín. Pueden venir hasta aquí. La Geheime Staatspolizei, la policía secreta del Estado, mejor conocida como la Gestapo, fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi que se encargaba de investigar todo aquello que fuese considerado peligroso para el Estado. Epa, chamo, y si tu pasión son los autos y te encuentras aquí en Alemania, puedes venir aquí a Berlín y alquilar tu tour en el Trolley World con el carro más antiguo de toda Berlín y el más típico de acá, que es el Trabant. Otra de las cosas que puedes hacer en este sitio es ir a las tiendas de souvenir y llevarte algo que te recuerde tu visita por este lugar. Los precios van desde 5 euros en adelante. ¿Dónde comer? Alrededor de la topografía se encuentran algunos restaurantes y puestos de comida turca, alemana, entre otros, y los precios dependerán de lo que tú elijas para comer. Y ya estamos aquí en el Simmerstraße y para comer mi amiga Paula y yo vinimos al Currywurst Wall, que tiene una excelente opción del famoso plato berlinés, que es el Currywurst. La opción es vegetariana, es excelente para las personas que no comen cerdo ni nada de eso, ya que el original Currywurst tiene cerdo, esto es totalmente vegano. Y tiene otro plato típico que es el Bratwurst.
fuerte. Básicamente es un pan con una salchicha alemana. Así que vamos a comer. Guten Appetit. Y desde aquí junto a este hermoso árbol me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube, activen la campanita que está aquí abajo, comenten, denle like, hagan lo que quieran, compártanlo, coman sin arepa y nos vemos en el próximo video. Tschüss, auf Wiedersehen, chao, goodbye.